de no solamente rendir las materias porque tiene un plan de estudio y para tener el título tenés que aprobar las materias, sino disfrutar el camino, digamos, disfrutar el proceso. Y que mucho de cómo vos seas como profesional el día de mañana depende de los contactos que hagas hoy con tus compañeros, con tus docentes. Bienvenidos a un nuevo podcast, esta vez con el episodio número 9. Tenemos el placer de estar con Rosina Cabrera. Bienvenida a nuestro podcast. Gracias por invitarme, un honor y bueno, espero que les guste y que haga lindo. Bueno, la primera pregunta para comenzar, Rosina, es ¿quién sos para la gente que no te conoce? Bueno, yo soy una madre, digamos, soy jefa de mi hogar, enviudé muy joven y tengo 2 hijos. Primero, bueno, mi rol es ese de madre, después soy ingeniera agrónoma, mi pasión es la horticultura, pero no cualquier horticultura, mi pasión es la horticultura orgánica, ecológica, biodinámica, la permacultura, sin una forma alternativa de producir alimentos. Soy docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto, de horticultura orgánica y también de hidrología agrícola. Me apasiona la docencia y básicamente soy muy agradecida a la educación pública y gratuita. Yo me formé en la Universidad Nacional de Río Cuarto y hoy estoy devolviendo un poquito de lo que la universidad me dio en mi formación profesional. Excelente. ¿Qué te llevó a estudiar lo que estudiaste? Yo creo que en el fondo un poco es también un poco de lo que uno hereda de donde te tocó nacer. Yo tengo recuerdos de muy niña, de mi abuelo, que era productor de flores, era horticultor, y tengo ese recuerdo en mi mente, mi primer recuerdo feliz con él, es el olor de la tierra húmeda y de esa huerta que tenía mi abuelo, y yo creo que esa pasión, ese lugar feliz, siempre me llamó toda la vida. Como que no sabía que era mi pasión hasta que me lo choqué, y me lo choqué ya de grande. Muy difícil para uno encontrar la pasión hasta que la vida no te enfrenta a eso. Hay mucha gente que vive toda una vida sin saber que le puede llegar a apasionar y yo tuve la suerte de que me di cuenta, no tanto cursando la carrera, sino ya después de un tiempo de haber dejado la carrera y cuando trabajé en General de Valle, cuando estuve en contacto con productores hortícolas, cuando tuve la oportunidad de capacitarme con agricultura orgánica, y ahí descubrí esa pasión y ese don, digamos, que tengo para la producción de alimentos distintos. Esa pasión que decís vos sería encontrar tu propósito de vida. Sí, que creo que es que para lo que uno es bueno, te hace feliz y donde creo yo que haces la diferencia. Excelente. Bueno, volviendo a ese proceso de estudio, ¿qué tal fue tu proceso de estudio? ¿Compañeros, materias, profesores, si tuviste algún referente? Sí, bueno, yo tuve un proceso de estudio con bastantes golpes, digamos. Yo hice el secundario en Embalse y mi secundario era un nivel muy, muy bajo. Yo salí, en aquel entonces era perito contable, una cosa así, nada que ver con lo que después fue el ingreso en la universidad. Fue muy traumático mis primeros años en la universidad, de hecho jamás fui una estudiante destacada. Me costó muchísimo todas las materias básicas, fui becada por la uni, mantuve la beca porque era mi única forma de estudiar, por ejemplo. Tuve beca de ayuda económica, beca de residencia, beca de apuntes, y fue todo con mucho sacrificio. Cada uno de mis pasos en la universidad fue con mucho sacrificio y con mucho sacrificio sobre todo de tiempo para estudiar, porque no tenía una buena base ni de matemática, ni de química, ni de biología, ni de morfología, de nada, tenía una buena base. Entonces me fue bastante difícil el ingreso, el durante, y bueno, y a todo esto, ¿no? Yo me enamoro de mi compañero de primer año, ya cursando el 6º año de la carrera. Nos casamos, tenemos nuestro primer hijo y eso hizo que yo tuviera que dejar la carrera y dedicarme a acompañar a mi esposo y a criar a mi hijo. Después tuve mi segundo hijo y estuve 16 años separada de la facultad. Esos 16 años fueron súper dolorosos para mí porque tener esa espina de no poder terminar algo que te costó tanto. Y soñaba, por ejemplo, con volver a la uni. Tenía ese sueño repetitivo, esos sueños de que te despertás y que estás rindiendo una materia, esas ganas de volver, pero por distintas cosas de la vida
nunca podía porque trabajábamos muy lejos de acá de Río Cuarto, no podía venir a consulta, no podía cursar, mis hijos eran chiquitos, entonces fue doloroso. Igualmente nunca dejé de estudiar, hice perito clasificador de grano, una diplomatura de máquinas agrícolas precisas, seguí estudiando agricultura orgánica, con distintos cursos, con distintos referentes. Por ejemplo, uno de ellos fue Jairo Restrepo Rivera, que vino acá a Argentina a dar un curso, una diplomatura, que duró 5 días y la verdad que a mí me cambió la vida ese curso con él. Después hice otros cursos con los biodinámicos, que también como que esos referentes también me cambiaron totalmente la forma de pensar. Y después decir, bueno, cuando mis hijos fueron grandes, hacer todo el esfuerzo para volver a la universidad y recibirme de agrónoma. No solamente porque es algo que yo necesitaba como persona, sino porque, bueno, las circunstancias de la vida hicieron que mi esposo falleciera, que yo tuviera que afrontar la economía de mi casa y tener que decir, bueno, si no tengo un título y no tengo una profesión, no voy a poder afrontar los estudios universitarios de mis hijos. Entonces, esa programación, digamos, de esas estrategias para obtener el título, para valorarme mejor, para poder darle a mi hijo una mejor vida, porque como yo llegué a la universidad y eso me cambió la vida, sabía que mis hijos tenían que tener la misma posibilidad que tuve yo. Entonces, toda una estrategia de años para poder, bueno, comprarme el terreno acá del cuarto, hacerme la casita, poder tener unos ahorros que me permita dejar de trabajar. Yo trabajaba en una estancia muy grande al sur de General de Valle, haciendo 4 trabajos al mismo tiempo, trabajando incluso un montón de horas para poder ahorrar, para poderme hacer la casa. Y bueno, hasta que pude lograr venirme a Río Cuarto, volver a cursar, que fue muy difícil porque yo era grande, mis compañeros tenían 20 años, fue muy difícil volver, que te miren distinto, ese prejuicio que vos sentís que los otros te ven como viejo, y la felicidad de poder estudiar. De hecho, yo trabajaba medio tiempo, mantenía mi casa, hacía todas las cuestiones de mi casa, de la crianza de mis hijos, y a la noche me quedaba estudiando hasta re tarde, y iba a cursar lo que podía, y así pude, en un año, el último año que cursé, rendí 16 finales, un montón, promocioné un montón de materias, y me pude recibir, y la verdad que ese logro es como la culmine de cualquier ser humano, ¿no? Y eso creo que me ayudó un montón. Después ese sacrificio y ese ejemplo, creo yo, y esa predisposición mía y esa pasión que se siente en hacer algo que te gusta, creo que mis docentes lo vieron, y en un momento me convocaron para la cátedra de horticultura. Y la verdad que feliz de la vida. Yo trabajaba en una plantinera hortícola, es decir, en el verano yo pedía trabajo para mantenerme, digamos, como estudiante, y trabajaba también en un centro de día dando taller de vivero mientras estaba estudiando, y bueno, estaba siempre vinculada. También hice mi tesis con el taller de día, empecé a trabajar asesorando una huerta integral en Ucacha, también con sesgo agroecológico, biodinámico. Bien. Esas palabras técnicas que utilizas, sí, para la audiencia que lo está escuchando, ¿podrían explicar brevemente qué es? Sí, orgánico básicamente es no usar ningún producto de síntesis química para nutrir, curar las plantas. Hay una ley de orgánico a nivel nacional que estipula cuáles son los productos que están permitidos o no para el manejo del orgánico. Está certificado. Orgánico solamente bajo un sello, y todo lo que no tiene ese sello de orgánico, que no es certificado, no es orgánico. Agroecológico usa distintas formas para producir, también con la misma premisa, con la premisa de no usar productos de síntesis química, pero también tiene en cuenta procesos técnicos de manejo de ese suelo, de ese ecosistema, de tal manera que vos no tengas la necesidad de controlar ni plagas ni enfermedades, sino que a través de rotaciones, de asociaciones, de distintos sistemas de sucesiones de cultivo, uno puede lograr una sanidad y una calidad de ese alimento que no tenga ningún tipo de residuo.
Es decir, es básicamente armar un ecosistema para que tenga el equilibrio tal que se pueda producir un alimento de calidad y sano. Por otro lado, la biodinámica es la producción también de alimentos, en todo sentido, pero ya más es una cuestión más filosófica de vida, tiene muchas otras aristas, la biodinámica, pero en la agronomía, que es lo que a mí me llamó mucho la atención y profundicé, es que los alimentos también tienen energía que tiene que ver con el cosmos. Entonces hay impulsos en los meses y influencias de los astros sobre cualquier cosa que tiene agua, sobre todo los vegetales, las semillas, que influyen en eso y le dan una energía que nos nutre de mejor manera. Entonces, no solamente que sea sano, que sea nutritivo, sino que esa energía que tiene ese alimento también sea buena para nosotros y nos nutra en ese sentido. Y la permacultura también es otra de las formas donde integra distintos elementos del ecosistema y hace que la posición donde está cada uno de los elementos se retroalimente y haya la fuente, por ejemplo, de alimento de 3 formas distintas. Entonces nunca tenés deficiencia, no solamente de alimentos, sino también de lo energético, de todo lo que el humano necesite, que tenga 3 fuentes distintas de proveerlo en todo el año, de tal forma que vos seas totalmente sustentable. Y cada una de esas ramas aporta distintas, digamos, herramientas que vos la podés utilizar para producir de manera sana, sin usar agroquímicos, que digamos lo que nosotros como humanos nos hace un montón de efectos colaterales y nos termina produciendo muchísimas enfermedades, bueno, crónicas. Todo este conocimiento específico que tenés, ¿lo empezaste a aplicar cuando te llamaron algunos colegas para que lo apliquen en alguna empresa? No sé cómo se manejan. Sí, en realidad yo, empecé a asesorar así distintos productores, distintos grupos de productores, como asesora, como docente de la universidad. Después empecé a profundizar porque doy la optativa que es horticultura orgánica dentro de la carrera de ingeniería agronómica de la universidad. Entonces ahí profundicé aún más, soy asesora certificada para producciones hortícolas, ¿no es cierto?, orgánicas. Hice el curso en Buenos Aires y fui haciendo cada vez más profundización hice muchísimos cursos de manejo integrado de plagas y de manejo ecológico y de cordones biológicos, identificación de fauna, digamos, benéfica. Entonces, bueno, todo eso fue creando lo que soy hoy, ¿no es cierto? Y sí, desde asesorar a horticultores de una huerta tras patio, a horticultores de una escala un poco más grande, de decirte 5 o 6 hectáreas, o a grupos de productores que tienen otro nivel de superficie, 2.000, 3.000 hectáreas, y dar cursos. Sí, yo trabajé mucho con INTA, dando distintos cursos en distintos pueblos de acá de Río Cuarto, sobre todo cuando estaba el programa Pro Huerta. Y bueno, básicamente eso. Lo que quizás por ahí creo que fue el broche de oro de mi profesión y que por ahí fue la culmine, creo yo, que fue en el año 2024, me llama una colega de Córdoba y me dice de que están buscando ingenieros agrónomos de Argentina para asesorar, digamos, un establecimiento, un resort de 5 estrellas que está ubicado en Nigeria, que quieren hacer una huerta orgánica a escala y que a su vez ese resort está vinculado a un establecimiento educativo de nivel primario donde concurren 14.000 niños. Excelente proyecto. Excelente. Entonces empezamos como un proceso, como quien dice, de Got Talent, una cosa así de agrónomos. Había otros 4 grupos de agrónomos de distintos lugares del mundo, había cubanos, de Estados Unidos, uruguayos, había distintos grupitos. Entonces esta gente de Nigeria se comunicaba con nosotros vía Meet, Zoom, y hacíamos reuniones, nos mandaban material, nosotros lo analizábamos, le hacíamos devoluciones técnicas y así íbamos avanzando hasta que llegó un punto que como que pensamos que ya se había terminado y habían elegido otro grupo. Y pasaron como 9 meses y no supimos más nada de ese proyecto. De hecho lo desestimamos y cada uno siguió su vida, digamos, porque a mí me convocó una colega de Córdoba, pero también estaba otro colega especialista en riego que es de Santiago del Estero. Entonces entre los 3 trabajábamos, esto obviamente que era por pasión a la agronomía nomás, ¿no? Sí, ¿no? A la profesión. Exacto. Y bueno, la cuestión es que al final del
2025 esta empresa nos manda un mail diciéndonos que, bueno, que lamentaban tanto tiempo de ese silencio, habían sufrido la pérdida de su CEO, digamos, el CEO de ese holding, y habían pospuesto el inicio del proyecto hasta recuperarse el holding por la pérdida de este CEO, y que estaban en condiciones de volver a retomar el proyecto y nos pedían que viajáramos a Nigeria a hacer todo lo que sería el diagnóstico y factibilidad del proyecto ya, digamos, en territorio. Claro. Así que bueno, nos organizamos, porque cada uno tiene su trabajo, digamos. Entonces fuimos en enero, que los tres pudimos organizar para poder viajar, justificando obviamente las vacaciones de nuestro trabajo. Y bueno, pudimos viajar. Fue un salto de fe tremendo, porque en la cultura de ellos no hacen contratos, no hay una relación, digamos, legal, ¿sí? ¿No? Es como que no había nada, digamos, seguro. Tuvimos una reunión que se hizo en Buenos Aires con el dueño del holding, en el Four Seasons. Fuimos allá, estuvimos reunidos con él, con gente del gobierno, digamos, de la diplomatura, digamos, del embajador de Argentina en Nigeria, el canciller, miembros del equipo de él. Y bueno, y ahí terminamos de definir que íbamos a viajar en enero. Nos hicieron todas las cuestiones de las visas, los pasajes y todo eso, pero todo de una manera totalmente como informal. Entonces fue como complicado. Y Nigeria tiene particularidad, sobre todo en inseguridad. No se puede entrar al país si vos no sos invitado. Tiene una cuestión de seguridad muy complicada, en el hecho de que vos tenés que entrar con un equipo de seguridad importante. Al principio yo pensé como que era exagerado, y después me di cuenta que no era exagerado lo que me decían. Es más, uno desestimó muchas cosas que en realidad era después bastante más complicado. Justo cuando nosotros nos reunimos con él, había sido el bombardeo de Estados Unidos a Nigeria por un grupo terrorista que se llama Boko Haram, que asesina a cristianos. Entonces, bueno, en contacto con el embajador de allá, nos tranquilizó, nos dieron, digamos, como la seguridad de poder ir y el resguardo. El embajador de Nigeria, de manera personal, se comunicaba vía WhatsApp, vía telefónica, nos esperó allá, nos llevó a la embajada, nos recibió, nos contó toda la idiosincrasia de la cultura, nos prestó a su personal de seguridad y a su traductor para hacer todo lo que fue nuestro viaje y conocimiento, para poder hacer ese diagnóstico de factibilidad. Y la verdad que fue una cuestión muy difícil como profesional y como ser humano, porque la verdad es que uno tiene un preconcepto de lo que es el hambre, la pobreza, que realmente cuando estás en esos lugares redimensionás toda esa escala, digamos. Sí, sí. Ellos tienen muchas limitaciones ambientales, de suelo, culturales, que es muy difícil como humano ver eso, y la verdad es que te atraviesa, y los primeros días como que te cuesta, es como un shock. Eso te cuesta focalizar, te cuesta, no sé, vivir básicamente, viendo esa gran diferencia, esa pobreza. Donde yo fui, Kaduna, hay 8 millones de habitantes, es más o menos como la población que hay en Nueva York, la mayoría no tiene trabajo, el suelo para producir la verdad que es muy difícil, muy difícil la estructura del suelo. El agua también es muy difícil, es un agua que casi que no tiene minerales. Entonces básicamente si vos tomás esa agua te desmineralizás, y lo mismo pasa con las plantas y lo mismo pasa con los animales. Hay gran deficiencia nutricional, muy difícil producir, culturalmente no hay educación. No hay educación, y eso, no hay educación, se traslada a todo lo que sucede en esa sociedad. A todas las áreas. Todo, desde lo más básico, que es, por ejemplo, transitar las rutas de Nigeria, es totalmente una locura. El peligro inminente de morirte en la ruta cada 2 segundos. Es muy difícil manejar eso, como entregarte a que todo va a salir bien en el caos y en la multitud de un tránsito que no tiene freno, que no hay semáforo, que no hay leyes de tránsito. De ellos no tienen carnet de conducir, digamos, cualquier persona que puede pagar el carnet de conducir se lo dan, y ahí te das cuenta que esa persona tiene plata y lo saca, pero por ahí no sabe leer, no sabe lo que es izquierda o derecha, no ve o tiene digamos,
dificultades cognitivas, entonces de lo más bien que vos vas por la ruta tenés dos que te vienen en contramano, entonces es como muy difícil estar ahí, es muy difícil, el clima es muy difícil, de hecho una de las cosas que creo que fue lo más que me choqueó, el hecho de que ellos no ven el cielo celeste, no ven el sol, lo ven en penumbra porque tanta la tierra en suspensión, el humo, que no ven el cielo celeste, que vos decís, bueno, algo básico para el ser humano que ellos no lo ven. Quizás nosotros fuimos en una época que es de alta sequía, que ellos están básicamente en el patio de atrás del desierto del Sahara, y en la época que nosotros fuimos viene un viento muy típico de la zona que trae todo ese material en suspensión y es como que si vivieras adentro de una tormenta de tierra, básicamente. No tienen servicio, digamos, luz, gas, todo por fuego, hay grandes quemas, al agua ser tan mineralizada porque llueve tanto en la época de lluvia que lava todos los minerales, no hay nutrición, no hay materia orgánica en ese suelo, entonces tienen procesos erosivos muy marcados del suelo, digamos, vos ves ese suelo y grita ese suelo, muy difícil, desafío técnico, agronómico tremendo, ¿no? Sí. Pero se nota que realmente es un país que necesita ayuda profesional, ayuda técnica, porque con pequeños cambios agronómicos pueden hacer una gran diferencia. Entonces yo, por ejemplo, veía un sistema productivo de tomate industria, les rinde alrededor de 20 toneladas por hectárea, cuando en San Juan, que es la misma contraposición, rinde 110 toneladas por hectárea. Entonces, la brecha de crecimiento existe, está y es un gran potencial. El hambre que ellos tienen, la necesidad de alimentos es tan grande porque son tantos que agronómicamente vos decís, bueno, si hay algún lugar en el mundo donde uno puede hacer la diferencia, es ahí. Claro. Con muy poquito se nota muchísimo porque es un suelo que le falta tanto que rápidamente reacciona. Entonces, bueno, fue muy desafiante porque no hay nada también. Entonces, técnicamente para el diagnóstico del suelo es decir, que no tengo con qué hacer, no hay barreno para hacer extracción de muestras de suelo, no podía conseguir agua destilada, agua oxigenada, qué sé yo, los elementos más básicos. Okay. Así que tuve que armar un laboratorio de suelo improvisado como para tener los primeros diagnósticos y después fuimos a la universidad de ahí de Kaduna, conocimos las instalaciones, vimos los laboratorios de suelo que hay, entonces se pudo lograr que nos hicieran los análisis que son necesarios para profundizar más y ser mucho más específicos, sobre todo en las deficiencias nutricionales y en el fertirriego que se necesita. Nos llevaron a conocer el colegio, que eso también fue muy movilizador. Sí, porque la desnutrición es un común denominador de los niños. Ellos al vernos, no sé cómo explicarte, pero ellos no tienen acceso al internet, no tienen acceso a las pantallas, y ver un blanco, vos lo ves la carita de los niños y es como ver, no sé, como nosotros acá ver un tigre blanco, una cosa así. Entonces te miraban con una admiración, sí, quizás sí, nos recibieron muy cálidamente los docentes, los niños, más sabiendo cuál era nuestra función ahí, y la verdad que fue un momento muy movilizador y eran tanta cantidad y esa felicidad y esos ojitos. Sí, en el video. Sí. También. Fue muy fuerte, difícil de no llorar o no sé cómo explicarte, ¿no? Transmitir esa emoción en ese momento. La verdad es que uno entiende muchas cosas, dimensiona muchas cosas, desde el hecho por ejemplo, bueno, valorar sobre todo lo que uno tiene acá, que cuando uno vuelve, digamos, es difícil volver, es imposible hacer de cuenta que no existe, el compromiso es mucho más grande, de hecho todavía estamos realizando el informe para devolverles a ellos con la mayor detalle técnico para que puedan hacer una diferencia. Dicen, ¿no? Pero entienden como que hay una esperanza. No sé si eso... Sí, creo que sí. De hecho, cuando nosotros fuimos y nos llevaron a conocer, por ejemplo, el Palacio del Menín, fuimos a la universidad, recorrimos el parque industrial, estuvimos recorriendo los campos productivos que están dentro de tierras de Pichuca, que son como 2.116 hectáreas, de las cuales 80 están cercadas, no existe allá la propiedad privada, no existe un alambrado, entonces todos de todos. Como el hambre es un común denominador, existe mucha disputa por todo, digamos, por
cualquier cosa que sea alimento. Más en la época de seca, llegar al alimento. Hay mucho conflicto de eso. El gobierno de Nigeria también es como un gobierno que está también atravesado por lo que sería la corrupción, digamos. Si acá en nuestro país existe corrupción, allá es mucho más profunda. Por esta cuestión cultural de la educación, sobre todo, el hambre genera en esa cultura cosas muy duras. La supervivencia, más con hambre, uno por ahí no dimensiona de qué puede hacer un ser humano porque siente hambre y qué consecuencias tiene sobre ese ser la malnutrición. Y eso se traslada en toda la sociedad y en toda la cultura. Cuando vos vas transitando en Nigeria te das cuenta, por ejemplo, que todo es como un gran basural. Si no hay tachos de residuos en ningún lado, no hay gestión de los residuos. Eso lleva a un gran problema a nivel sanitario. Y genera una multiplicación exacerbada de esa población. Son cosas que el común denominador es la educación. Todos los problemas del ser humano tienen un fondo de educación. Cuando vos analizás Nigeria te das cuenta de eso. Sí, el mantenimiento, por ejemplo, de cualquier cosa no existe allá. Se rompe algo, queda abandonado, queda tirado. Y así vos vas transitando y ves todas cosas abandonadas, tiradas, que decís, wow, ¿por qué no la mantienen? O así, no existe eso allá. No existe el mantenimiento, no existe el oficio, porque no existe la educación de oficio. Entonces no hay mecánico, no hay carpintero, no hay plomero, no hay electricista, y eso se nota en toda la cultura. Es muy difícil sostener algo si no hay un mantenimiento, si no hay un orden, si no hay una limpieza, si no hay un protocolo de mantenimiento, nada puede mantenerse. Entonces creo que ese va a ser uno de los desafíos más grandes de este proyecto, la sustentabilidad. Y va a tener que ser base de esto la educación, pero la educación en base a la nutrición de esos niños que después van a ser esos adultos que produzcan en esas tierras, porque ya hay una población muy afectada a nivel cognitivo que no va a poder llevar adelante la sustentabilidad de eso si no hay una nutrición que acompañe. Entonces, bueno, es un gran desafío. Yo estaba haciendo cálculos, por ejemplo, nosotros estamos comiendo cerca de casi 200, 300 gramos de frutas y hortalizas, y es bajo dentro de todo, porque en otras partes del mundo más desarrollado consumen casi 400, 500 gramos. Ellos no llegan a los 100 gramos de frutas y hortalizas. No hay proteínas de carne, por ejemplo. Muy poca la gente que tiene acceso a la proteína animal. Su dieta es básicamente vegetal. La otra cuestión es que tienen que son todos musulmanes ortodoxos, digamos. Entonces hay una supremacía, digamos, del dominio del varón. Ellos rezan 5 veces al día, y eso hace que, por ejemplo, cualquier actividad laboral sea cortada 5 veces en el día. Entonces es muy difícil organizar una jornada laboral. Culturalmente su amparo está en la fe, está en esa estructura que le da su religión, para sobrellevar todo lo que le toca llevar desde los otros aspectos, ¿no? Entonces, bueno, nosotros tuvimos una suerte de que nos llevaron a conocer muchos lugares. Fueron momentos bastante tensos y peligrosos, porque de hecho teníamos custodia armada delante y detrás de la camioneta. Nunca podíamos movernos sin custodias armadas. Y algo que a mí me preocupó, y por otro lado me repensé, decir, el resort donde yo estaba, que era como un oasis de todo eso, digamos, parecía que estaba en un lugar hermoso el resort, la verdad. Sí. Es un resort que está desarrollado con canchas de polo, ahí se hacen eventos para personas nobles, para circuitos de polo que son muy renombrados a nivel mundial. Entonces es un lugar que está muy cuidado, muy lindo, pero la mayor parte del año es un lugar que está sin gente, porque hay muy poca gente que pueda acceder a eso. Sí. Y lo que me choqueó mucho es que ese resort tiene 51 personas de seguridad para cuidarlo, y está todo perimetrado, que son 80 hectáreas que están todas perimetradas y están continuamente custodiadas por gente de seguridad armada. Fue la primera vez en mi vida que yo tuve tan cerca de mí tanta cantidad de armas, y la verdad es que no me sentí segura, todo lo contrario, sentí la tensión de las personas que me cuidaban y sentí ese miedo subyacente de la vulnerabilidad de nosotros en ese lugar, porque hay muy pocos blancos, y los blancos que hay en la zona son precisamente blancos de
de terrorismo, de secuestro, entonces te sentís vulnerable y se nota en las personas que te cuidan esa tensión. Gracias a Dios a nosotros no nos pasó nada porque fuimos contratados por alguien que es muy querido, muy reconocido en ese país, entonces como fuimos invitados de él, fuimos muy protegidos, muy cuidados. De hecho, en el camino hay distintas barricadas de controles militares que, como decirte, si hay ametralladoras, barricadas con bolsa, que te paran, te hacen bajar de los vehículos, te pisan todo, y a nosotros no nos hicieron eso. Ninguna de las fuerzas de seguridad del Estado de Nigeria nos hizo eso. Bien, contanos un poco sobre cómo fue un día. ¿Un día? Sí, vos te levantabas, desayunabas, te despertabas. Sí, me levantaba tipo 6 de la mañana, pero de la misma ansiedad que me daba, primero el jet lag ese, que no podía dormir bien. Segundo, la presión de la misión de nosotros ahí. Entonces yo tenía que hacer con mis otros compañeros un análisis, como digamos, holístico de todo ese lugar. Entonces me despertaba a la mañana, me habían dado unas bicis, agarraba la bici y me iba a recorrer los lotes que yo sabía que esos eran los lotes destinados para el desarrollo de la horticultura. Trataba de ver qué vegetación tiene, tratar de sacarle fotos para hacer la determinación botánica de qué especie es, empezar a averiguar qué condiciones tiene ese vegetal para desarrollarse, no solamente de la cuestión, digamos, de plantas, sino también de los arbustos y de los árboles. Tratar de, bueno, puse trampas para ver si podía encontrar, hacer la cadena trófica que hay en ese lugar, atrapar insectos que pueden ser perjudiciales para la horticultura, ver qué tipo de pájaros tiene, qué tipo de insectos hay. Había bastantes lagartijas muy chiquititas, de identificarlas, que comen, que no comen esas lagartijas. Tratar de hacer como un diagnóstico de todo ese ecosistema. Puse trampas de arroz para ver qué microbiología hay en ese suelo. Después hice calicatas, que fue re difícil por un suelo que hace desde septiembre que no llovía, entonces para hacer una calicata tremenda no podía. ¿Qué es? Una calicata es donde vos ves el perfil del suelo. Bien. Y podés identificar cuáles son los horizontes de ese perfil del suelo, ver hasta dónde llegan las raíces, cómo está la formación, si hay lugares que son más densos, cómo son las estructuras de ese suelo. Era casi imposible porque es una sequía tremenda, un suelo muy arcilloso, unas grietas tremendas en el lote. A terminar haciendo la calicata con una máquina vial que había ahí, que hizo una zanja y ahí pude ver el perfil porque fue imposible. Después tenía que hacer test de infiltración, es decir, intenté desde antes de ir y durante estuve ahí, poder hacer los aros para realizar el test de infiltración, que es, digamos, el dato básico que usamos en hidrología para determinar cómo vamos a regar. Digamos, qué emisor vamos a utilizar, qué aspersor vamos a utilizar y para determinar qué lámina se le aplica a ese suelo. Es básico. De hecho, en Pichuca hicieron un convenio con una empresa de Arabia donde van a poner un pivot central para hacer alfalfa para los caballos, porque ellos tienen más de 60 caballos de polo ahí. Bien. Y necesitamos tener certeza y bien preciso el dato de infiltración básica de la conductividad hidráulica de ese suelo. Fue imposible, digamos. Mientras estuve yo ahí fue imposible lograr que los guerreros hicieran los anillos. No lo pude hacer el test, entonces recién ahora, esta semana, la gente que quedó allá, que hay 2 agrónomos que pudieron terminar de hacer, yo les pasé, les tuve que transcribir del español al inglés, la metodología, todo. Ellos hicieron toda la toma de datos y yo las procesé y entonces ahora sí tengo el dato de infiltración básica de los 3 lotes que son los que se va a desarrollar, el desarrollo hortícola. Trataba de ver durante la mañana todo eso, a eso de las 8:30 desayunábamos, era un desayuno casi como un almuerzo, y ellos arrancan re tarde, hace un calor impresionante, pero ellos hasta las 10 de la mañana, 9:30, como que no arranca el día, porque rezan a la mañana. Así que salíamos a recorrer con ellos recién tipo 9, 10:30, 11 el campo. Un calor tremendo en ese convoy con los de seguridad, los escoltas, en camioneta, a recorrer el campo por fuera. Y estábamos volviendo alrededor de las 5 de la tarde, 3:30, con un calor tremendo. Hacer un paso allá es una energía tremenda para que tenés que
usar. Llegábamos agotados a escribir, porque se te olvida, ahí hay el clubhouse del resort, ahí nos juntábamos, nos tratábamos de descansar un ratito y después seguíamos un rato más. Ellos nos acompañaban un rato, otros se iban a rezar y en esos interín nosotros tratábamos de capitalizar entrevistas con la gente del resort, entrevistas con la gente del colegio, entrevistas con la gente que trabaja en el garden, con todo el equipo, digamos, que trabaja dentro del resort para intentar identificar cuál es el rol de cada uno, cuáles son las funciones, qué es lo que tienen, qué es lo que no, conocer las instalaciones, cuáles son las cuestiones que nosotros podríamos estar utilizando, cuáles son los subproductos de todas esas áreas que son muy diversas, que podríamos estar utilizando y capitalizando para generar materia orgánica en la huerta. Y después toda la parte de insumos, ¿no? Tratar de ver si teníamos lugares que nos podían proveer de semillas, de cintas de riego, y allá no, es muy difícil. Casi todo lo que estuvimos viendo lo va a tener que importar porque no se consiguen cosas allá. Va a ser complicado el manejo técnico. Básicamente era eso, tipo 7, ya nos daban de comer porque ellos comen muy temprano. Bien. Y en teoría ellos ya se van a dormir, pero nosotros seguíamos enroscados y estábamos quizás hasta las 12 de la noche. ¿Qué comían? Y a nosotros nos hicieron comida especial porque ellos comen todo muy picante, muy picante. Ellos, su principal cultivo eran el ají de cayena y el ají habanero, que son terriblemente picantes, el tomate. Una de sus comidas principales es en base al arroz. Comíamos bastante arroz tipo soto. No hay harinas allá, no hay pan, no hay nada con harina, pero nos hicieron, por ejemplo, una pizza en algún momento. En un momento también nos a hacer fideos. No sé, que ellos estaban atentos a nuestra cultura, digamos, para que hicieron un esfuerzo, sí. Lo bueno es que ellos, al ser un resort de polo, ellos tienen mucho de la cultura argentina, porque la mayoría de los jugadores de polo son argentinos, tienen mucho vínculo con Argentina, entonces entienden la idiosincrasia de la Argentina. Trataron de hacer, y de hecho le hicieron milanesas, por ejemplo, en un momento, huevo revuelto, salchicha de desayuno, y bueno, ellos comen muy temprano, también cosas con arroz, ensalada, pero cosas verdes, digamos, por ejemplo, no sé, que nosotros una lechuga es algo común, allá no es común una lechuga. Lo común es un tomate, por ejemplo, una zanahoria, una cebolla, y después comí, por ejemplo, ñame. El ñame es algo que ellos producen mucho, es algo muy parecido. Acá en Río Cuarto hay una planta que se llama alocasia, o le dicen oreja de elefante, una planta. La prima hermana de esa planta es el ñame, y hace una raíz gorda así, y ellos esa raíz la hacen frita, la hacen puré y hacen un montón de cosas, tipo tortitas, pan y todo con el ñame, que es algo parecido a decirte la mandioca. Bien. Una cosa, también hacen mandioca, tienen mucho plátano, tienen mucha papaya, pasionaria, que la pasionaria ya es riquísima, tenían también vid, así que había uvas, distintos tipos de uvas, entonces bueno, quizás era más para comer algo que tuviera más que ver con la fruta, sí, que no la proteína animal. Era muy raro comer algo de proteína animal, y usan más el pollo para comer. Y esa mesa de comida, ¿no? ¿Qué ideas o qué charla, qué surgía ahí cuando charlaban? Y nosotros fuimos primero con un traductor, bien, que es de origen nigeriano, pero estudió en México. Después nos acompañó durante todo el viaje un hombre que se dedica a los negocios y a las finanzas a nivel mundial. Él es de Londres en todo el viaje, porque nosotros el análisis que hicimos fue muy holístico, y también tuvimos contacto, por ejemplo, con un arquitecto permacultor, con una artista de las artes visuales. Hicimos el recorrido con ellos también. Era una mesa bastante diversa, y lo más difícil y lo que tratábamos de entender sobre todo era las cuestiones culturales, porque el diseño de esa huerta tiene que ser de tal forma que culturalmente pueda subsistir no estando nosotros. No. Entonces tenemos que hacerlo, como decir, un guante para ese lugar, con los recursos que ellos tienen, con la preparación que ellos tienen. Empezamos a debatir eso, digamos, qué producir para que sirva, por un lado, para el resort, que es un
un destino muy de speciality, digamos, para gente noble, para gente con un paladar gourmet muy especial. Y por otro lado, para producir para el colegio, que tenés 14.000 niños, que tenés que producir mucha cantidad de alimento, de tal forma que esos 14.000 niños puedan comer una comida al día. Entonces estamos hablando de casi 1,5 toneladas de alimento que tienen que cosechar todos los días para darle de comer, dimensionar el agua que se necesita para eso, ver dónde vamos a poner las bombas, cómo vamos a hacer el fertirriego y el manejo de ese suelo. Entonces, desde el análisis, desde las pendientes, la calidad del agua, cómo vamos a regenerar ese suelo para que sea sustentable, qué herramientas vamos a utilizar. Entonces se debatió mucho eso, qué se va a producir, qué cuestiones tienen valor en ese lugar y qué cuestiones no. De hecho, en un momento se decía, bueno, se pueden hacer vinos con las uvas, sí, pero no, allá es un pecado el vino, si no hay bebidas alcohólicas porque ellos son musulmanes, entonces no toman vino. Entonces automáticamente claro, se desechó. Eso no se hace, digamos, algo que habíamos visto en Sudáfrica, que realmente le da un valor agregado y que es algo que se puede exportar y que se puede hacer de calidad y que cumple, digamos, para ese cultivo en ese lugar, no se puede hacer con ese cultivo, por cuestiones culturales. Y ver eso, digamos, cuáles son los cultivos, que es totalmente distinto acá, lo que ellos consumen. Lo que sí, ellos tienen como gran producto el tomate, como gran producto también todo lo que es el ají, también ellos lo comen, no sé cómo decirte acá, como acá nosotros, una papa, así, una cosa así. Entonces, eso se produce en muchísima cantidad. Fuimos viendo todo eso, digamos, qué es lo que más se necesita, hablando con el chef del resort, hablando con las cocineras de la escuela, viendo qué cosas a nivel nutricional podríamos hacer, producir para que realmente nutra a esos niños y que sea una comida abundante, digamos, que sea un cultivo, uno le dice en agricultura, un cultivo pesado, y que a su vez también sanitariamente sea viable. Sí. Entonces, analizar todo eso. Y esta persona especialista en finanzas, él veía la beta sobre todo del valor agregado con exportación a la Unión Europea, porque ellos para sostener esa unidad productiva necesitan ingresar divisas de afuera para sostenerlo. Entonces tenemos que generar un cultivo de renta. La renta es importante, que se pueda exportar con todas las limitaciones que tiene ese país para las exportaciones. Para que ingrese fondo. Y para que ingrese fondo. Que ese, digamos, era como el meollo de todo esto. O sea que este señor que se dedica a las finanzas, los negocios, viene acá, o sea, a Nigeria, con el fin de aportar y ayudar. No es porque no hay un negocio en donde él va a salir ganando. En realidad, las personas que se dedican a los negocios siempre salen ganando. Hay un fin filantrópico en esto, que es el colegio, que es el único fin de no salir ganando. Pero son negocios y los negocios tienen que producir ganancias. Eso es algo que me dejó muy en claro. Más allá de producir alimentos, sí o sí eso tiene que ser económicamente sustentable y sí o sí tiene que haber ganancias. Claro, un retorno. Exacto, un retorno importante. Por eso nosotros estuvimos profundizando mucho sobre el valor agregado y las formas de, es decir, justo al frente del resort están haciendo un parque industrial y al lado del resort hay una industria específica que hace pastas de tomate, que es lo que más se consume ahí, digamos, la mayor parte de la población consume pasta de tomate. Entonces, esa también es una beta importante para tener, como quien dice, el cash líquido. El resort podría estar desde la producción de tomate, poner tomate para industria, para esa industria que está ahí nomás cerquita, entonces lo que se gasta en transporte es nada, porque está ahí nomás, son vecinos, pero es un producto que es para el nivel general de la población. Y ellos apuntan a otro tipo de población donde paguen mucho más el valor de lo que se produce. Entonces ahí ya hay otra cuestión. Uno de los cultivos principales que tiene Nigeria, por ejemplo, es el jengibre y la cúrcuma, que son, digamos, cultivos que tienen muy buen valor a nivel internacional. Y se puede hacer un procesamiento con casi no demandando energía, porque ellos allá hacen un calor tremendo y un calor seco, que se puede hacer un disecado de manera natural y se puede estar exportando como harina de jengibre, harina de cúrcuma.
y que en ese sentido sí se podría cumplir las normativas de la exportación. Entonces hay cuestiones que nosotros como agrónomos tenemos limitaciones porque no conocemos el mercado internacional, pero por eso está esta persona que es especialista, digamos que una persona que hace negocio. Ellos hacen negocio no solamente en las cuestiones productivas, sino hacen negocio con cuestiones de textiles, con petróleo, con diamantes, con minerales, con otros negocios. Por eso es un holding. Holding tiene muchísimo negocio en todo el mundo, donde parte de esos negocios van ahí digamos, a retroalimentar el colegio y el resort, pero ellos necesitan que ese resort sí o sí genere su propia forma de subsistir, y lo más complicado ahí es que esa gran estructura, porque es precioso el resort, porque tiene todo sesgo, tiene que ver con el mundo del polo, y es un mundo que tiene estándares de calidad y estándares estéticos muy altos, ¿sí? Entonces ellos tienen, por ejemplo, una línea especial de ropa deportiva y de polo, tienen toda una estética del resort. Por ejemplo, la cama tiene forma de los palos de polo, ¿sí? Todo lo que está ahí, todo gira en torno al polo. Todo gira en torno al polo, todo, en el gran mundo del polo. Y se manejan, digamos, premios, copas. Por ahí el 90% del año el resort está, digamos, sin uso, pero los 4 eventos que tienen el año genera los ingresos que hace que mantenga casi las 200 personas, 250 personas que trabajan en el resort todo el tiempo. Claro. Yo te decía, tienen más de 60 caballos de polo ahí. Tienen peticero, veterinario, gente que cuida los caballos, que les da de comer, que limpia los establos son todos de alta gama, tienen ventiladores, los caballos, hay toda una estructura, la estructura del resort en sí, tienen las piletas que están todo el tiempo, tienen piletas olímpicas, tienen las canchas de polo, que tienes 3 canchas de polo que están todo el tiempo preparadas para tener campeonatos de nivel internacional. Claro. Entonces eso demanda una infraestructura, y el parque, por ejemplo, Sichuker, está impecable todos los días, con flores, verde, la gente está continuamente regando, continuamente podando, los árboles están haciendo un mantenimiento continuo de Sichuker, por eso trabaja mucha gente. Pero lo que por ahí te resuena mucho, ellos trabajan, su moneda es la naira. Ellos cobran por mes, un empleado de Sichuker cobra 50.000 nairas. La naira y el peso tienen el mismo valor respecto al dólar. Entonces si uno extrapola eso, ellos cobran 50.000 pesos al mes. Claro. Por eso, y la mayoría de la gente que vive allá no tiene trabajo. Entonces por eso estamos hablando de que el país tiene pobreza extrema y hay una diferencia muy grande de clase, el rico y el pobre. Entonces esa gran diferencia tan abismal hace que esa sociedad viva en conflicto Con mucha violencia. y con mucha violencia. Entonces tienen un gran desafío cultural, una gran brecha ahí, sobre todo en la alimentación. Y digamos, yo por lo menos desde la agronomía, muy poquito uno puede hacer una gran diferencia, ni hablar si va a otro profesional de ponerle de la salud, o otro profesional, por ejemplo, de ustedes desde la arquitectura. Creo yo que ellos tienen ese gran problema de la educación y que uno lo nota en las cosas más simples, desde el dimensionamiento de cualquier camino, desde la falta de árboles, desde no poder tener acceso a una electricidad, a gas, a las cuestiones más básicas, al agua potable, a vivir en un lugar limpio, porque no hacen gestión de los residuos. Entonces, cosas muy simples que para nosotros es calidad de vida, ellos por cultura no la tienen. Claro. Entonces, creo que a mí me choqueó mucho ver, por ejemplo, cómo cosechan, ver cómo cortan el arroz, cómo cortan el sorgo, el maíz, que lleva casi a como José y María viajaban con Jesús a Belén, ¿viste? Es decir, vos ves eso allá, y uno no entiende que su principal herramienta sea algún tipo de corte. Claro. ¿Entendés? Cuando nosotros tenemos otro nivel tecnológico totalmente distinto. Es mucho la brecha tecnológica, la brecha cultural, la de educación y la de salud, y te cuento. Que eso por ahí uno se pone a pensar que como no tienen acceso a salud, a un sistema de salud, por una estupidez que acá cualquier persona se cura. Sí.
ellos allá mueren. Y eso es re difícil porque por una infección de muela mueren. Un montón de niños mueren por neumonía, por bronquitis, porque están tan desnutridos que no tienen forma de hacer frente a esas enfermedades. Entonces eso, la verdad, yo por ejemplo, a mí me sorprendió mucho no ver adultos mayores. No hay adultos mayores. La expectativa de vida no supera, pero ni en su mayor sueño, los 50 y pico de años. Yo creo que uno de los más grandes que vi, creo que tenía 54, ponele, pero no hay personas de 60 años, ponele acá. No hay esa expectativa de vida, porque no hay ni nutrición ni salud que haga que una persona tenga llegue a esa edad. En ese video que estaba viendo que ustedes pasaban en auto, sí. Primero pasaban por unas casas, bueno, dejo el video acá, unas casas, y después como que estaban en un mercado al aire libre, ¿puede ser? Sí, allá no existe, es decir, son muy pocos los locales. Bien. La comercialización se da en la vía pública, al costado de cualquier ruta, calle, lo que sea, en el piso. Estaban pasando ustedes por la ruta. Exacto. Y ahí toda la comercialización es informal y es al costado de la ruta, de la calle, del camino, del caminito, de todo eso. Entonces, la carnicería, por ejemplo, era un pallet con la cabra atada al lado, y viene alguien y quiere comprar carne, tácate, la matan a la cabra delante tuyo, la pelan, te cortan, te ponen, lo envuelven con algo y te dan la carne. No hay cadena de frío, no existe cadena de frío porque no hay electricidad. El pescado, por ejemplo, vas en la ruta y hay cestos con pescado a los costados y se compra así. No existe la cadena de frío, existe la cadena de frío. El post cosecha tampoco, es decir, ellos por ejemplo, si cosechan ahora, eso se deshidrata de una manera muy grande, por eso no hay verduras de hoja, porque como no existe el frío, la conservación en frío, automáticamente eso se marchita. Entonces la comercialización es inmediata, ahí. Entonces por ahí lo que más se comercializa son las cuestiones, por ejemplo, los granos, el arroz, el maíz, las harinas, los distintos tipos de harinas, del secado, el tomate secado. Esa es la única forma de diferir los alimentos en el año, garantizar el alimento diferido a través del disecado. Solamente se comercializaba alimentos. Sí, bueno, la escobita, y yo me flayé porque la escobita es como no sé, como un manojo de ramitas atadas por un junquito, y esa es la escoba, eso lo venden por todos lados. Entonces la mujer, imagínate, la mujer barre totalmente agachada hacia el piso con esa escobita, como si no sé, nosotras por ejemplo, yo me acuerdo de la sierra, la gente de la sierra te hace con la carqueja, te hace una escoba, pero le pone un palo y no se agacha. Pero ellos, por ejemplo, bueno, escobas, venden así, bueno, todo lo que es alimento y el agua. El agua fue lo que más las bebidas, como todo lo que es la línea Coca-Cola, por ejemplo, está en todos lados. Entonces, vos a donde vas, te viene un montón de gente encima del vehículo intentándote vender una Fanta, una Coca, un Sprite y en bolsita el agua. Entonces, hay muchísima basura de bolsita, porque ahí comercializan o dividen el agua. ¿Cómo has logrado equilibrar tu vida profesional con tu vida personal? Es muy complicado porque cuando la vida profesional te apasiona, tapa la vida personal, digamos. Entonces no hay momentos en el día que la Rosina persona no se mezcle con la Rosina profesional. Y eso atraviesa todo. Generalmente mis conversaciones tienen que ver con la agronomía, mis momentos de recreación tienen que ver con la agronomía. Si no fuera mi pasión, quizás podría tener más esa diferencia. Y como a mí me costó tanto el desarrollo profesional, es como que ahora le dedico muchísimo más tiempo. Y el tiempo que tengo de ocio lo utilizo para eso. Entonces es medio complicado, pero no lo veo como una dificultad, sino lo veo como una bendición. Claro, algo positivo en tu vida. Sí, yo creo que eso sería el tope de gama de cualquier persona, hacer lo que le apasiona. Y de hecho, por ejemplo, mis vínculos, por ejemplo, con mi hermana, mi cuñado, mis mejores amigos, mis compañeros de trabajo, todo el círculo donde yo me muevo, las personas con las cuales me vinculo, tienen una relación directa o indirecta con la agronomía, así que termina siendo todo interesante. Bien, ¿tenés algún hobby que no estás haciendo ahora y que te gustaría hacer? Sí, a mí me encanta la multiplicación de plantas, pero plantas raras, digamos.
sobre todo especies hortícolas diferentes. Y me encantaría poder hacer eso, dedicarme a hacer eso, multiplicar eso en mi casa, en un espacio que sea mío. Me encanta la producción de semillas y ese es mi hobby, digamos, mi huerta en mi casa es un espacio donde yo tenía mis ensayitos de multiplicación de semillas, de por ejemplo chiribía, acelgas arcoíris, remolachas arcoíris, plantas que no se encuentran en otro lugar, entonces miel en rama, que yo lo puedo multiplicar por esqueje o por semilla. Y bueno, y ahora hace un tiempo que tengo tantos trabajos que no tengo tiempo de hacer eso, digamos, mi hobby en mi casa. Para los estudiantes, que ojalá escuchen este podcast, estudiantes de ingeniería agronómica, ¿qué consejo le daría? Sí, generalmente trato de que se permitan conocer, es decir, la agronomía es tan amplia y es tan diversa que por ahí les digo, traten de hacerse de acuerdo a cuál fue el sueño que los trajo a estudiar agronomía. Y como la carrera tiene una cierta flexibilidad, que traten de proyectarse en ese sentido. Al ser flexible la carrera te permite que vos te vayas formando durante la carrera en pos a ese sueño y que traten de hacer eso, de no solamente rendir las materias porque tiene un plan de estudio y para obtener el título tenés que aprobar las materias, sino disfrutar el camino, digamos, disfrutar el proceso. Que mucho de cómo vos seas como profesional de mañana depende de los contactos que hagas hoy con tus compañeros, con tus docentes y, por ejemplo, que aprovechen y que cuando llegue el momento de hacer la tesis final de grado, que no la hagan para cumplir solamente con las horas de la tesis final de grado, sino que se proyecten hacia una empresa donde ellos se visualicen trabajando ahí, donde realmente hagan una práctica que los nutra y que sea ese contacto o ese primer trabajo, porque lo más duro para el agrónomo o para cualquier profesional es ese primer trabajo, esa primera experiencia, y como la carrera de agronomía tiene ese espacio que es la tesis final de grado, que puede ser una práctica profesional, que usen ese espacio como esa punta de lanza para ese primer trabajo, esa primera formación, y que no lo hagan en el sentido de cumplir solamente con las horas de una manera rápida y ya está. Eso más que nada, es muy difícil recibirse en cualquier carrera de grado. Como estudiante a veces te apabulla todo eso y no te das cuenta que se te van los mejores años de tu vida estudiando. Entonces está bueno también que dimensiones que durante que estés estudiando estás creando vínculos que son amistades o contactos que van a ser para toda la vida. Entonces que también disfruten ese momento, que se permitan descansar, disfrutar, vivir, experimentar, tomarse el tiempo que se tengan que tomar para hacerlo. Porque una vez que uno sale, digamos, ya te absorbe la vida laboral y una cosa lleva a la otra y cuando querés darte cuenta ya pasaron 20 años desde que te recibís. Y bueno, el tope de gama de cualquier profesional se da 15 años después de que vos te recibís. Entonces te pasa muy rápido y ese es el momento donde vos como profesional podés capitalizar tus mejores años de energía y podés proyectarte a futuro. Nosotros, la mayoría de los profesionales, tenemos, sobre todo en la agronomía, un futuro muy incierto, porque hoy por hoy muy pocos profesionales viven del asesoramiento. Generalmente el agrónomo vive a través de la venta de y de las regalías por la venta de. Y a nivel, digamos, de profesional eso es muy frustrante, porque al final terminás siendo un vendedor y no usás tanto lo que vos aprendiste durante la carrera. Bueno, el mercado es así, digamos, casi el 80% de los chicos que se recibe termina trabajando en ventas, ¿no? Y no le saca el gusto a la agronomía, al asesoramiento, a la agricultura, a la ganadería, como que es lo que realmente se estudió durante la carrera. Entonces, hoy por hoy también hay una beta importante en el desarrollo de las habilidades humanas que hay que desarrollar y hay que profundizar con esto de la expresión oral, el ventas, el contacto, la conexión con clientes, todo eso que bueno, hoy por hoy la mayoría de los agrónomos, como ese es el ámbito de laboral más inmediato, lo tienen que desarrollar y hoy por hoy en la universidad no existe un espacio destinado para tal fin en una cátedra definida, sino que es algo como transversal, que se desdibuja
Entonces muchos de nuestros estudiantes después terminan haciendo cursos aparte, por ejemplo, ventas para insumos de la agronomía, poner. Entonces, bueno, en el mientras tanto haces la carrera, tenés que hacer idioma, por ejemplo, en inglés, tenés que hacer competencias digitales, competencias humanas, todas esas cosas van a tener que, hoy por hoy, el profesional que está haciendo la carrera, sí o sí tiene que invertir más tiempo en hacer esas cosas que la universidad te lo da. El tema es que es tiempo o que lo tenés que hacer por fuera del plan de estudio, pero que bueno, que eso ya te lo demanda la sociedad, el mercado, tu proyección como profesional, hoy por hoy te lo demanda. De hecho, yo ahora cuando fui a Nigeria, el inglés era algo que yo pensaba que sí, uno lee papers, usa traductores, ¿viste? Pero nunca al nivel de decir, bueno, me tengo que comunicar del día a la noche con el inglés, sí o sí. Ahora, por ejemplo, este año uno de mis objetivos es estudiar inglés y comunicarme verbalmente con el inglés. Me di cuenta a los golpes de que es un idioma esencial para cualquier profesional, que te permite ese vuelo importante y que te va a destacar profesionalmente de otros. De hecho, ahora, con la mayoría de los trabajos freelance, nosotros los argentinos tenemos muchas posibilidades de ser requeridos a nivel mundial, y si sabes un poco de inglés, listo, ya está, quedás. Ya entra. Bien. Como para ir cerrando, ¿qué reflexión de vida te gustaría compartir? Que hay que persistir, que no se recibe o no logra su sueño la persona que tiene más habilidades, sino la que es resiliente, que uno tiene que focalizarse en el objetivo, tiene que hacerse pequeños pasos para lograr el objetivo final, que no sirve si vos no sos estratégico, tenés que ser estratégico con cada cosa que haces en tu vida, y más en la edad, digamos, de los 20 a los 40, que es donde más energía tenés vos y donde más podés hacer la diferencia. Tenés que ser muy ordenado y muy inteligente para capitalizar tu vida en ese momento, para poder tener una vejez digna, sobre todo como es a la Argentina ahora, ¿no? Con las jubilaciones de miseria que hay, los servicios tan caros que hay. Entonces uno tiene que tratar de ser estratégico en el uso de la energía, de donde vos más podés capitalizarla, y bueno, que todo lo que uno siembra, literal, en algún momento lo cosechás, y que las cosas se hacen bien desde el inicio, y eso también hace mucho la diferencia en todos aspectos de la vida. Cuando hagas cualquier cosa en la vida, hacela bien desde el primer momento, nada que después tengas que volver a rehacer no, desde el primer momento pone toda tu energía, todo tu empeño para que eso salga bien de entrada, y eso hace mucha diferencia y realmente te destaca del resto. Y a veces el camino que más recompensa te da, generalmente no es el más corto, y la recompensa es más grande cuando el camino que vos tomás es el más difícil, pero es poner en juego y poner en riesgo muchas más cosas para eso. Y hoy por hoy hay, creo que, una cultura de tener la recompensa inmediata. Estudiar una carrera de grado, que son muchos años, muchos chicos no lo quieren hacer porque prefieren, digamos, hacer carreras cortas o hacer otras, y no ven el futuro de eso. No, yo he escuchado muchas veces que dicen: no voy a hipotecar tantos años de mi vida para tener un título de grado. Y no es solamente un título de grado, porque lo que te nutre a vos, el traspaso por toda la carrera de grado, lo que ganas en amigos, lo que ganas en el aprendizaje de muchísimas cosas importantes de la vida, eso no lo expresa un título. Generalmente el título es un papel que no dice casi nada de lo que vos aprendiste en el transcurso de la universidad. Y me parece que también eso es otra de las cosas importantes, que hoy por hoy tenemos esa posibilidad. Los chicos de Río Cuarto tienen una universidad a la cual que pueden ir y formarse, y hay chicos de muchos pueblos que no pueden venir a estudiar. Y me parece que es algo que los que están en cercanía tienen que valorar y tienen que aprovechar, porque hoy lo tenemos, mañana no sé, pero hoy está. Y es una llave para que vos tengas una herramienta que nadie te la puede sacar en esta vida, que es tener un título, que es un valor que te puede servir para que no solamente vos, sino que tus hijos tengan otro inicio en la sociedad. No es lo mismo ser un hijo de un empleado que ser el hijo de un profesional. Tu hijo va a partir en la vida en otra posición, y eso sí vale la pena. Por ahí vos no lo ves en el hoy, pero sí lo ves en las generaciones futuras. Entonces me parece, a mí me pasó, digamos, mi papá y mi mamá eran empleados, y yo y mis hermanas somos profesionales, y tenemos otra vida, y tenemos
una proyección y mis hijos tienen una proyección totalmente distinta porque nosotros pudimos acceder a esa formación y cambió la vida de toda mi familia. Y creo que eso hay que rescatarlo y que todas las familias que hoy están haciendo el esfuerzo de mandar el hijo a la universidad, vale la pena el sacrificio de tantos años, la frustración del bochazo, la frustración de las privaciones que hace tu familia, las que vos haces para estudiar acá. Todo eso tiene una gran recompensa que excede el título que te dan cuando uno egresas. Y bueno, eso, que vale la pena. Bueno, muchísimas gracias, Rosina, por tu tiempo. No se pierdan este podcast. Muy bueno este podcast. Excelente. Bueno.